Ok, bueno, seguimos ahora sí con la serie que empecé el domingo pasado. Acostumbro a dar una serie de mensajes, de charlas. En este caso la denominé de película. Aprovechamos siempre alguna de las películas más taquilleras de todos los tiempos. El año pasado, ¿se acuerdan de qué película? ¿En qué película me basé? Toy Story. Esta es duro de matar, Dari. Toy Story, descubrimos que había una historia detrás de Toy Story, que era la historia del que creó esa película, Steve Jobs, que era una historia muy similar a la de José en la Biblia, pero vimos cómo José tuvo un factor diferencial al entender que el éxito, cosa que Steve Jobs finalmente terminó entendiendo en el cierre de su vida, pero José entendió que el éxito no era alcanzar el objetivo que él se había puesto en mente, como podría ser, por ejemplo, en el caso de José, ser el segundo al mando en todo el mundo conocido, en el caso de Steve Jobs, poder desarrollar esta película, sino que el éxito está en el legado. Decí conmigo, el legado. ¿Qué va a pasar después de mí? ¿Cómo voy a dejar mejor este lugar en el que estoy viviendo? ¿Cómo mi familia va a ser mejor por el legado que yo les deje? ¿Sí? En todo sentido, obviamente, primeramente espiritual, pero después emocionalmente, en las áreas de nuestra vida, y poder verte así como papá, como esposo, como esposa, como mamá, como empleado. Somos tantas cosas a la vez, ¿no? Pero ¿cómo vas a dejar un legado después de vos y cómo la gente va a recordarte y va a decir, wow, esta persona me inspira para poder seguir desarrollándome y creciendo en la vida? Y eso hizo José hasta el último día, y hasta les dijo un mensaje final, le dijo, Dios los va a visitar, y le habló acerca del futuro, porque José tenía bien en cuenta el tema del legado. Y hoy vamos a aprovechar esta película. ¿Ustedes saben cuál es? Bueno, el actor es Bruce Willis. No puse el nombre de la película a propósito. Bruce Willis, y esta es la 4, creo, si no me equivoco. Los más fanáticos sabrán más que yo. Pero es una saga de películas donde el protagonista justamente se caracteriza por ser alguien duro de matar, muy resistente. En la película número 1, no sé si se acuerdan, él está en un edificio y unos terroristas toman el edificio y él tiene a su familia dentro del edificio, así que él es el único que no estaba en el momento en que hicieron ahí la toma del edificio. Entonces empieza a idear un plan para recuperar principalmente su familia, pero también para recuperar todo el edificio. Bruce Willis actúa como un policía que se llama John McClane. Buen nombre, una película de acción. No sé cuántos son de las películas de acción. A ver, ahí, bien, algunos son por ahí. Las románticas, ¿quiénes son más de la romá? Hay de todo un poco. Pero esta es una bien de acción, bien pochoclera, bien de mucho tiro, disparo, ¿no? Ahora, ¿cuál era la característica de este personaje de ficción? Por supuesto, no se rendía, ¿sí? Podría haber agarrado, ¿cómo se llama la de Chuck Norris? Retroceder nunca, rendirse jamás, ¿era otra? Esa es más de los 80 todavía, un poco más, ¿no? Resistía hasta el final, un duro de matar literalmente, ¿no? Y obviamente no se trataba simplemente de disparos nada más, sino estaba ahí para proteger a su familia, salvar vidas y no rendirse nunca más. Y me hizo pensar esta película, el argumento, en qué pasaría si nosotros fuéramos así, porque podría subtitular esta película, ¿somos la generación de cristal? Yo no sé si vos sabías, pero los millennials y centennials, y en esto hay que ver qué te tocó, porque muchas veces se encuadra en una edad, pero a veces encuadra en una forma de ser. Yo decía ayer, le decía ayer a los hombres, o antes de ayer ya pasó todo tan rápido el viernes, a los hombres les decía que hay personas que son muy actuales y no importa la edad que tengan, que son personas de hoy. Por ejemplo, mi papá, que está cerca de los 70 años, y él es una persona muy actual. A veces él me dice, Lucho, ¿viste lo que salió tal cosa? ¿Qué le digo yo? Y no tengo ni idea, porque él está actualizado y a veces me dice cosas, ¿no? Y hay gente que es muy actual. Y a la generación actual nos llaman la generación de cristal. ¿Por qué? Porque nos rompemos fácilmente.
las generaciones anteriores, qué sé yo, mis abuelos vinieron escapando de la guerra. Yo siempre me acuerdo de una persona que iba a la iglesia y que él nos contaba, don Nicola, era ucraniano, así que imagínate, escapado de la guerra, escapado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se vino a Argentina y estaba en Ucrania y dice que él iba a la iglesia en Ucrania y en invierno en Ucrania muchas veces hay como muchos metros o centímetros, o capaz con metro de nieve, y él tenía que ir a la iglesia y la iglesia más cercana le quedaba a 30 kilómetros. Y dice que muchas veces iban caminando a la iglesia en la nieve. Y él no decía, personas faltan hoy. Nunca pudo conjugar bien los verbos. Personas faltar hoy, iglesia. Decía, ¿no? Así con un bien duro. Yo iba a caminar 30 kilómetros a iglesia en nieve. Y él, claro, porque no era de cristal, era un tipo de esos rudos que vino y que trabajó en el campo. Y claro, tuvieron que sobrevivir a tantas penurias, hambre, guerra, demás, que las cosas banales que nos pasan todos los días a nosotros, a ellos no les afectaba para nada. Es más, les parecía, y les parece todavía, si tenés algún baby boomer en tu familia, que son los que nacieron por ahí después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda, si hay alguno después de la Primera Guerra Mundial, bueno, tenemos a Mirta todavía. Después de la Segunda Guerra Mundial, que yo en los 40 y pico, en los 50, en los 60, vos ves que esa gente es mucho más resistente que por ahí los que hemos nacido más acá, ¿no? En los 80, en los 90... ni hablar en los 2000, ¿no? Entonces a nosotros nos llaman generación de cristal, porque los problemas por ahí que no son tan graves, no son una guerra, no son un holocausto, no son nada de eso, igual nos terminan rompiendo, igual nos terminan y somos fáciles de ofendernos, fáciles de rendirnos y demás. Pero es verdad que hay veces que hay situaciones que nos superan en la vida. Hay situaciones en que nos cuesta muchísimo mantenernos firmes cuando las cosas no salen como esperamos. Y todo eso, generacionalmente, pero a veces, aunque sea de otra generación, también te puede haber pasado, todo eso nos puede llevar a querer abandonar, a sentirnos cansados. ¿No te pasa a veces que te sentís cansado? ¿Sí? Que te sentís como que desmotivado, frustrado. Son palabras que por ahí podemos emparentarla mucho con nosotros. Momentos en que nos sentimos cansados, frustrados, con ganas de querer abandonar, desmotivados. Incluso en ciertas situaciones podemos llegar a pensar, ¿realmente voy a poder resistir esto? ¿Voy a poder pasar? Uno cuando está pasando el problema, realmente lo está viviendo y parece que el problema es un gigante, de verdad. Y a veces alguien externo a vos, alguien de tu familia, o un compañero, un amigo, o el que sea, vos le contás tu problema y no le parece un problema tan grande. Pero es verdad que para los que estamos viviendo la situación, es algo que es lo más difícil del mundo. Y nos pasa, y a veces hasta podemos llegar a pensar si vamos a poder resistirlo. Pero déjame contarte que en la Biblia también se nos cuenta la historia de otro duro de matar. Decirle, en la Biblia, decirle que tenés al lado, en la Biblia también hay alguien que era un verdadero duro de matar. Un verdadero duro de matar. Y ese era el apóstol Pablo. Pablo era un duro de matar. Bruce Willis y el personaje de John McClane era un personaje de ficción. Pero Pablo fue una persona de carne y hueso de la historia real. Pablo existió, vivió, nos dejó registro con sus cartas de todo lo que fue su vida. Otros contaron su historia en el libro de los Hechos. Lucas cuenta la historia de cómo Pablo se convirtió y todo lo demás. Y tenemos a esta persona real que verdaderamente era un duro de matar. Y él mismo en un momento nos cuenta y nos hace una lista impresionante de todas las cosas que tuvo que vivir. Y yo quiero que la leamos para ver todo lo que Pablo tuvo que pasar en su vida y cómo él se convirtió en un verdadero duro de matar. En 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28, él hace una lista impresionante de todo lo que soportó. Fíjate, lo tengo ahí. Él
tenía un problema, le escribe a los corintios. Los corintios son una iglesia espectacular, una iglesia llena de talento, dones de Dios, impresionante. Es una de esas iglesias que nosotros quisiéramos y admiraríamos si la tuviéramos en esta época. ¿Qué sé yo? Si es una de esas iglesias que nosotros hoy observamos y decimos, tienen todo, tienen la mejor música, tienen un lugar espectacular, son amorosos, todo, una iglesia espectacular. Pero de tan espectacular a veces se pasaban de rosca. Y por ejemplo, Pablo, que había fundado esa iglesia, tenía problemas porque en un momento algunos empezaron como a chusmear y a decir, realmente la persona que nosotros tenemos que seguir tiene que ser nuestro mentor y demás. Como siempre hay problemas, ¿no? Cuando vemos personas dando vuelta, siempre hay este tipo de problemas. Y entonces Pablo tiene que hacer como una especie de defensa de lo que él es como servidor de Jesús, ¿no? Y dice ahí, son servidores de Cristo, ¡qué locura! Yo soy más que ellos, que los que estaban, digamos, rivalizando con Pablo para quedarse ahí con el liderazgo de la iglesia. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. Y sigue contándonos Pablo lo que tuvo que pasar. 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. Esto vale la pena la aclaración porque apedrear era un tipo de pena de muerte, ¿no? O sea, agarrar a una persona y tirarle piedrazos hasta matarlo. Se llama lapidación, es un tipo de pena de muerte, ¿no? Entonces, a Pablo lo apedrearon y lo golpearon con piedras y en un momento lo dejaron morir. Él estaba predicando en una ciudad, había gente que no quería que él predicara en esa ciudad y eso fue como una ofensa para esa ciudad. Lo sacaron afuera y le empezaron a tirar piedras, hasta que el relato dice, lo dejaron como muerto. Quedó como muerto ahí, tirado Pablo, que yacía en el piso como si no tuviera vida realmente. Se fueron todos los que lo habían apedreado, quedaron 2 o 3 de sus discípulos ahí que se iban a hacer cargo de darle sepultura a Pablo, pero cuando le están por cargar para darle sepultura, Pablo abre los ojos, tipo McLean, realmente como un duro de matar ahí, y dice que se para Pablo, no solamente que abrió los ojos y dijo, ayúdenme, no, se paró Pablo. Literal el texto dice esto, se sacudió la ropa de los piedrazos, ¿no? Del polvo de las piedras. ¿Y saben qué dijo? ¿Qué hubiera dicho vos? ¿Qué hubiera dicho yo? Rajemos, diría, perdón, en buen arameo, ¿no? Salgamos de acá corriendo, que se van a dar cuenta que no me mataron y no, me van a volver a matar de nuevo. Y Pablo no dijo eso, dijo, volvamos a la ciudad, a la misma ciudad donde recién lo habían sacado para apedrearlo, para seguir predicando la buena noticia de Jesús. Impresionante, una vez lo apedrearon, nos cuenta Pablo, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligro de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligro a mano de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligro de parte de falsos hermanos. O sea, pobre Pablo las pasó absolutamente todo. Él nos cuenta acá que una vez lo picó una víbora también. Después de un naufragio, por fin tocaron tierra, llegaron a un lugar, prepararon un fuego y cuando él iba a agarrar una leña para meter al fuego para seguir avivándolo, se le prende una serpiente y lo pica. Impresionante, o sea. Sigue diciendo Pablo, he pasado, o sea, después del naufragio lo picó la víbora, o sea, sobre llovido mojado, como se dice, ¿no? Sigue diciendo Pablo, he pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día
pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias, porque eso era lo que se dedicaba Pablo. Pablo iba a una ciudad y predicaba la buena noticia de Jesús, algunos la recibían y entonces ahí formaba un grupito de gente para que se encargara de esa iglesia y se iba a otro lugar a seguir haciendo la misma tarea, pero él después se encargaba de ellos. Por eso empezó a mandar cartas. Pablo andaba por todos lados, pero un día Dios lo tuvo que frenar y para que frene permitió que lo metieran preso. La primera vez que lo metieron preso en Roma, lo llevaron hasta Roma porque él pidió una audiencia con el César para poder defender su caso y lo metieron en una prisión domiciliaria. Y gracias a que lo metieron preso en esa prisión domiciliaria, él escribió todas estas cartas que nosotros leemos. La primera vez y después lo encarcelaron una segunda vez. Porque si no, Pablo no hubiera escrito nada. Hubiera estado en la calle tratando de seguir. De hecho, dice que él quería ir a España en un momento y nunca pudo llegar. No se sabe en realidad, pero es probable que no haya podido llegar a España, que él quería seguir. España era como el límite. O sea, después de España no se conocía más para allá. Y él quería llegar hasta lo último en la tierra, literalmente. Él quería cumplir con lo que Jesús había dicho, vayan hasta lo último de la tierra. Ahora en el medio se encontraba con todos estos problemas. Naufragio, hambre, desnudez, frío, etcétera, etcétera. Pero él nunca se rindió. En 2 Corintios 4, él nos dice lo siguiente, fíjate, nos vemos atribulados en todos. ¿Cuántos podrían reconocerse con esa frase? ¿No? Atribulado es lleno de problemas. Lleno de problemas. O sea, no un problema, lleno de problemas. Y Pablo dice eso, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. ¿Quién es alguien abatido? Alguien que ya está en la lona, que cayó. Un soldado caído es un soldado abatido. Estamos llenos de problemas, estamos llenos de tribulación, estamos atribulados en todo, dice Pablo, pero no estamos abatidos. Me lo imagino esto escribiéndolo y Pablo generalmente dictaba sus cartas. Y me imagino lo que habrá sentido el que estaba escribiendo la carta, ¿no? Que estaba poniendo Pablo, ¿no? No abatido, estamos perplejos, o sea, no entendemos lo que pasa, la situación. Realmente nos quedamos, ¿qué está pasando? Estamos perplejos, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no estamos abandonados, no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Esa era la actitud que había dentro de Pablo. Una actitud inquebrantable, alguien que no se rendía jamás, que aunque estaba en problemas, no se sentía abatido, aunque estaba perplejo porque no entendía, no estaba desesperado. Aunque estaban persiguiéndolo, él sabía que Dios no lo había abandonado. Y aunque lo habían derribado incluso, él sabía que no lo habían todavía destruido. Y luego nos dice algo más, Pablo, ahí en el versículo 16, también del capítulo 4. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos... Se equivocó Pablo, pará. No, copié mal y pegué mal la Biblia acá en mis notas. Ahí como dice, a desigual. Fíjate cómo consideraba Pablo los sufrimientos, todo lo que te conté antes, ¿no? Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Me asombra la capacidad que había desarrollado Pablo para lidiar con todas las circunstancias que tuvo que pasar, y me asombra porque lo comparo conmigo.
Me duele la uña del pie. Ya es un problema. Pobre mi familia. A veces hay personas, ¿no?, que uno puede ser en tu trabajo. No pienses en nadie, por favor, no peques ahora. Puede ser en tu trabajo, puede ser en tu familia, puede ser en un grupo de amigos que vos estás esperando llegar para ver cómo está. Y rogando al cielo y pidiendo que no haya tenido ningún problema, así pasamos un día en paz. ¿No? Y si yo comparo, y vos quiero que haga lo mismo, ¿no? Si nos comparamos con Pablo, que a todos los problemas que yo enumeré, que creo yo la gran mayoría no han pasado quizás ni siquiera el 10% de todos esos problemas. Y no es que estoy minimizando tus problemas, ¿no?, sino que los comparo con todo lo que tuvo que vivir Pablo. Muchas veces entendemos por qué nos llaman generación de cristal. ¿Por qué muchas veces tienen razón al decirnos y ponernos esa etiqueta? Pero no quiero decírtelo hoy para criticarte o para criticarnos, sino para invitar a que nos despertemos. A ver, moverlo al de al lado y decirle, despertate, despertate. Tranquilo, como dijo incluso Darío hace un ratito acá, si tenés que pasar por alguna prueba, Dios te va a dar la salida con esa prueba. Tranquilo, despertate, no seas de cristal. ¿Alguno movió a alguno y se rompió ahí porque era de cristal? Espero que no. No somos de cristal. Y no quiero criticarte como generación o como persona, ni quiero minimizar tus problemas. No, quiero que despertemos y que tengamos esa misma actitud, ese mismo espíritu que había en Pablo. Ahora, claro, tal vez nosotros, distinto a otras generaciones, crecimos con menos necesidad de resistir. Pero la verdad es que necesitamos desarrollar la resiliencia. Necesitamos desarrollarla para no ser personas que abandonan ante el primer problema, para no ser personas que nos frustramos ante los primeros y a veces los segundos, terceros, cuartos problemas, no importa. Tenemos que seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Lo bueno es que Pablo nos dice cómo hacía él. Eso es lo bueno. Pablo nos escribió en esta carta cómo él lo hacía. Y lo voy a poner al revés, ¿sí? Lo primero que nos dice ahí en el versículo anterior es que él desarrolló la capacidad de ver lo invisible. Y esto un poco lo hablamos la semana pasada con José también. La capacidad de tener visión, pero no de esta visión de nuestros ojos naturales, sino de ver mucho más allá del problema. ¿Recuerdan a los discípulos con esa multitud hambrienta? Y Jesús diciéndoles, denle ustedes de comer. Y entonces alguien trajo poquitos panes y poquitos peces. Y entonces ellos veían eso. Pero Jesús veía mucho más allá. Porque Jesús, obviamente incluso mucho más que Pablo, había desarrollado la capacidad de ver lo invisible. Jesús vio la multiplicación antes de que el problema sucediera. Cuando sucedió el problema, que era el hambre del pueblo, él ya había visto la multiplicación. Pero la multiplicación nadie la había visto, claro, porque hay que desarrollar una capacidad de ver lo que no se puede ver. Eso se llama tener visión. Si yo estoy atravesando este problema, hablábamos con los hombres el viernes y yo les decía, hay varios tipos de problemas. Hay problemas en los que nosotros nos metemos. Bueno, esos son para otro mensaje de otro día. Pero hay problemas que nosotros no tenemos nada que ver. Problemas que vienen por circunstancias, una enfermedad, una pérdida económica, de un trabajo. No tiene que ver con algo que nosotros hayamos hecho, simplemente una circunstancia que viene a querer derribarnos, a que abandonemos, a que nos frustremos.
Hay otro problema que incluso tenemos nosotros un enemigo espiritual que siempre va a querer trabarnos, obstaculizarnos. Porque ya perdió el dominio sobre nuestra vida, pero va a querer hacernos la vida imposible para que nosotros podamos tener problemas mientras andamos y no cumplamos el propósito de Dios para nosotros. Y hay problemas que nosotros vamos, como te decía el domingo pasado, una tormenta que se levantó para que Jesús no llegara porque tenía que liberar a una persona de una opresión espiritual. Y claro, el enemigo levantó un problema para que eso no sucediera. Incluso hay problemas en los que Dios te mete para desarrollar algo en vos. Algo en tu carácter, algo en tu personalidad, algo que tiene que crecer. Pero vos tenés que tener la capacidad de ver detrás de la circunstancia. Ver lo que no se ve. Porque lo que se ve es pasajero. Quiero decirte algo, el problema que estás pasando va a pasar. Va a desaparecer. Incluso si alguna vez nos enfermamos y esa enfermedad es la que termina causando nuestra muerte, esa enfermedad va a dejar de ser. Porque la vida no se termina acá, tenemos vida eterna. Gloria a Dios. Y allá no habrá enfermedad. No habrá dolor, no habrá angustia, no habrá llanto. Así que tranquilo. Si Dios quiere sanarte, lo va a hacer. Y si no, estarás en la eternidad con Dios. Y sabes que la perspectiva tuya va a ser totalmente diferente, ¿no?, de lo que era acá en la tierra. Pero tenemos que desarrollar, me incluyo por supuesto, tenemos que desarrollar la capacidad de ver detrás de las circunstancias. Porque las circunstancias nos hacen bajar la cabeza y mirar solamente nuestro ombligo o nuestro entorno más cercano. Y eso no te va a dar la capacidad para salir de esa situación. Porque lo importante no es que el problema se termine, el problema se va a terminar. El tema es cómo vos estás después de haber atravesado ese problema. Porque si después de ese problema vos estás frustrado, derrotado, derribado, 5 años tirado en cama. Ahora, si vos después de que un problema simbólicamente te apedreó, te dejó casi por muerto ahí, te levantás, te sacás sacudís la ropa y te volvés a cumplir el propósito que tenés en la vida, entonces el problema no te terminó derribando. Y eso Pablo lo había logrado porque tenía esa capacidad de verlo invisible. Él podía saber que el problema iba a estar, pero sabía que había algo detrás del problema, un propósito. Y había desarrollado esa capacidad. No mires el problema. Sí podés ir a Dios y preguntarle, Dios, ¿por qué? O quizás como dicen algunos, no tanto por qué, porque eso no es tan importante, sino ¿para qué, Dios? ¿Qué querés hacer con esto que estoy pasando? Que con esto que estamos pasando con familia, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo invisible que no estoy viendo? Que está detrás del problema y que me va a hacer una persona que va a tener un peso mayor como persona en el futuro. Pablo lo había desarrollado de una manera impresionante. Pero también Él nos da el segundo secreto. Él nos dice que en el pasaje que leíamos antes, aunque nuestro exterior se va desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. El secreto es una renovación diaria. Una renovación diaria. Pablo no se quedaba enganchado en los problemas. ¿Cuántas veces nos pasa que nos quedamos enganchados en un problema? Desenganchate y seguí adelante. Ciertamente, Pablo dice en otra carta, dejo atrás lo que pasó y me extiendo hacia el supremo llamamiento, poniendo los ojos en Jesús. Jesús está allá adelante. Jesús nunca está atrás, vos siempre estás siguiendo a Jesús. Entonces, si Jesús está adelante, deja atrás lo que está atrás.
Por algo Dios no nos creó con un espejo retrovisor, o sea, no tenemos ojo atrás. ¿Dónde están nuestros ojos? Adelante, desenganchate, renovate. Ayer ya pasó. Hoy necesito otra vez estar renovado. Yo imagino a Pablo, ayer lo apedrearon, mañana se está levantando y ni está pensando está apedreado. Le duele algo todo, pero se sobrepone, se cura y sigue adelante. Eso es porque Pablo se renovaba día tras día. Ahora, Pablo no era un héroe de acción como era el personaje de Bruce Willis. Pablo era un hombre lleno de fe, lleno de propósito, con una fuerza que no era de él. Nadie, humanamente hablando, puede soportar todo lo que soportó Pablo. No era suya la fuerza, no era una cuestión de mentalizarse. No es una cuestión de mentalizarse. Por eso hasta los que por ahí podemos practicar y de buena manera, no, ser positivo en la vida. Yo siempre digo, no te entran balas cuando vos sos positivo. Yo soy una persona muy positiva en la vida. Y no te entran balas hasta que un día te entró una. Y cuando te entró una, prepárate porque ahí viene. Encontraron tu flanco débil. Es por ahí. Y te tira al piso. No es que humanamente vos lo vas a poder resolver mentalmente siendo positivo. Está bien que seas así, está bueno, eso es algo positivo en la vida. Pero hay algo un poco más profundo. La resiliencia de Pablo no era mental, era espiritual. Pablo se renovaba y sabía que en él estaba el espíritu, que no era un espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y se lo escribió, se lo dijo a Timoteo. Timoteo era un discípulo de él, un seguidor de él, o alguien que aprendía con él y quien le había dejado a cargo de alguna iglesia. Le decía, Timoteo, no te hagas problema, a vos, dentro tuyo, hay alguien que puede renovarte todos los días las fuerzas. Es un espíritu que no es de cobardía, porque Timoteo era bastante nene de mamá. No le digan después en el cielo cuando lo vean. En ese momento, después se convirtió en Timoteo, ¿no? Pero no seas cobarde, dentro de tuyo no hay un espíritu cobarde. Y no estaba hablando del espíritu de Timoteo, estaba hablando del Espíritu Santo. Hay un espíritu de poder, hay un espíritu de amor, hay un espíritu de dominio propio. Y tengo una buena noticia. No tenés por qué rendirte. A lo mejor no estás en un edificio tomado por terroristas. A lo mejor no estás salvando a la humanidad como un superhéroe, no, pero a lo mejor estás atravesando un divorcio, una pérdida, un diagnóstico contrario, una crisis emocional, una lucha interna, y eso te va a doler, por supuesto, te agota, te dan ganas de rendirte, pero quiero decirte esta mañana que Dios te trajo acá para decirte, no estás solo. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu, y damos gloria a Dios por eso, el mismo Espíritu que fortalecía a Pablo está dentro tuyo. El mismo. Así que vos también vas a poder levantarte en medio del problema que estés viviendo, porque el Espíritu, como le decía Pablo a Timoteo, que está en vos, ahora pensá, está en mí también. No es un espíritu de cobardía, sino es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Con qué viniste a este lugar? ¿Con qué problema, con qué cosa que te tenía ahí a punto de abandonar? ¿Qué estás a punto de abandonar? ¿En qué área necesitas ponerte firme para no rendirte? Bueno, hoy podés decirle a Dios, necesito tu renovación para no rendirme en esta oportunidad. Te necesito. Y Dios va a poner en vos y va a renovarte de tal manera que ese poder que hay dentro tuyo va a hacer sobreponerte a cualquier tipo de circunstancia.